Siguiente pregunta de Daril Rodríguez de Contralínea. Hola doctora, buenas tardes. Hola. En la revista Contralínea documentamos que entre 2021 y lo que va de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación donó 10.2 millones de pesos al Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Esta organización gremial pues se opone sistemáticamente a la reforma e incluso pues ha sido parte de la campaña que busca engañar a los trabajadores del Poder Judicial que entran pues en riesgo de sus derechos laborales, o ese es su argumento. Consultarle su opinión sobre estas entregas de dinero pues del erario y del pueblo al sindicato. Eso en una primera parte. Yo tengo una... El sindicato, la dirigencia sindical, no el sindicato, porque hay que ser muy claros, del Poder Judicial, mi interpretación es que no necesariamente se opone a la reforma que estamos planteando. Lo que mantienen es que no se afecten los derechos laborales. Y en ese caso, pues, como lo hemos dicho hasta ahora, y el otro día que estuvimos platicando con Nacho Mier, con nuestros coordinadores parlamentarios, pues es muy importante que haya ese diálogo con la dirigencia sindical y las y los trabajadores del Poder Judicial, para que quede claro, que quede por escrito, que quede mucha transparencia en que no van a ser afectados los derechos laborales de los trabajadores. Incluso ellos, trabajadores, que un secretario de un juzgado, que nunca tienen posibilidad de ser juez, porque normalmente los jueces son designados por favoritismos. El otro día les decía, hay que hacer un estudio de los apellidos de los jueces, de los magistrados, porque hay mucho nepotismo y muchas recomendaciones. Esta idea de que la carrera judicial es transparente, y pues no es cierto. Y los propios trabajadores del Poder Judicial lo saben. Entonces muchos de quienes participan en los juzgados pueden participar ahora en una elección para ser jueces. Antes no, porque esa carrera judicial en realidad pues está sesgada a la hora de definir a los jueces o a los magistrados. Entonces, que quede claro para ellos de que los derechos laborales. Ahora, que se transparenten también los recursos, pues es como el caso de los fideicomisos que están ahí, que claramente esos fideicomisos no tienen nada que ver con los derechos laborales, y que es dinero guardado. Igual si está este caso de los 10 millones, pues tienen que transparentarse en qué se usaron y por qué esta transferencia que se hizo. En una segunda pregunta, también Contralínea pues reveló que hay resoluciones de jueces y magistrados que han favorecido con liberaciones y amparos a presuntos delincuentes, principalmente del cártel Jalisco Nueva Generación, y en una segunda instancia al cártel de Sinaloa. Hace unos días, igual la ministra presidenta Norma Piña llamó a un diálogo que se pusiera en el centro a las víctimas. Pero pues el Poder Judicial en estos casos, cuando libera a estos generadores de violencia, pues no pone en el centro a las víctimas. Preguntarle su opinión al respecto, y también qué mecanismos ha contemplado para garantizar el acceso a la justicia en el país. Pues es esta doble discurso, doble moral que tiene mucho nuestros adversarios. Entonces, que expliquen estas liberaciones, a ver, que explique la presidenta de la Suprema Corte estas liberaciones de las que habla, y muchas otras, los famosos sabadazos que se dan, a ver, que se explique. En el caso incluso de delincuencia organizada, ya déjense delincuencia de cuello blanco, delincuencia del fuero común, que también existe. ¿Por qué no explican esos casos? Entonces, es por un lado una cosa y por el otro es como cuando pide ahora diálogo la presidenta de
la Suprema Corte con el presidente de la República o con su servidora. No que había autoritarismo o en efecto, porque no explica, lo dijimos en su momento, todavía estábamos en campaña, la reunión que tuvo con el presidente del PRI en la casa de un ministro de la Suprema Corte. O por qué no explica aquellos chats que sacó Alejandro Armenta en su momento. Entonces entonces ahora sí están del lado de las víctimas. Por eso ayer lo comentaba con los legisladores de Estados Unidos que vinieron. Escuché la mañanera y el presidente dice que habló mucho de este tema. Ahora aquí al revés, lo que me dijeron es, sería muy bueno que revisaran los casos en donde se eligen a los jueces en Estados Unidos y cuáles son las características de esa elección. O sea, al revés, a mí lo que me planteó uno de los senadores fue eso. O sea, ni siquiera ya se planteó el tema de la reforma al Poder Judicial, sino más bien sería muy bueno que revisaran cómo en Estados Unidos se eligen a los jueces y cuáles son las características de elección en los distintos estados de Estados Unidos. Entonces ya ni siquiera fue un tema que platicáramos en esta reunión. Entonces la renovación del Poder Judicial es buena. El otro día lo comentaba con una persona también que, digamos, de buena fe está preocupada por la reforma. Si no hubiera reforma, a mí como presidenta me tocaría elegir a 3. El primero es en noviembre. Así como está, se manda una terna 2 veces y si no, elige directamente la presidenta. Entonces me tocaría elegir a uno de tal manera que ya serían 4 que han estado votando a favor de las reformas que se han aprobado, o sea, que no han estado invadiendo las funciones del legislativo. Pero después sería otro y después sería otro. Si su preocupación es que haya influencia del Ejecutivo sobre la Suprema Corte, pues en teoría habría más influencia de la presidenta sobre la Suprema Corte si la designa la presidenta. Claro, hay casos como el presidente en donde a la hora de la hora se aliaron con otros grupos, ¿no? Aquí es al revés, que los elige el pueblo. Cuando los elige el pueblo no es que los elijan los partidos políticos, porque ni siquiera la reforma está planteada que deben ser de partidos políticos. En Estados Unidos hay elecciones en donde es por partido para los jueces. En este caso no, ni siquiera es por partido político, está planteado por perfil. Entonces ¿quién los elige? No los elige la presidenta, los elige el pueblo de México. Entonces sí hay mucho más frescura. ¿Quién va a responder un ministro? Al pueblo. ¿A quién va? Igual que yo, igual que la presidenta. ¿A quién responde? Al pueblo. ¿A quién responderá el ministro o la ministra? Al pueblo. Entonces realmente la reforma refresca al Poder Judicial, le da democracia y entra lo que buscamos es más justicia, o que realmente haya justicia en el país. Los mecanismos. Los mecanismos para realmente garantizar. Pues es eso, si se elige por la gente. Y además hay un tribunal que está revisando, no el Consejo de la Judicatura ahora, que en realidad no hace nada. Si realmente hay un tribunal que está revisando la actuación permanente de los jueces y se ponen, supongamos, es una hipótesis, reglas. Fallaste una vez, fallaste 2, fallaste 3, fallaste 4, y dependiendo de la falla que haya habido y las denuncias que se hayan presentado. Entonces sí va a haber también nombrado por el pueblo de México, que esté revisando la actuación de los jueces y los magistrados y los ministros.
Entonces, el objetivo es fortalecer el poder judicial y, por lo tanto, la justicia en el país.